Hola, soy Paco Vallejo hablando para Chess24 y en este vídeo quería mostraros una de las variantes principales contra la defensa ninzo-india, que consiste con blancas en jugar la jugada 4 caballo F3 y contra B6 clavar con alfil G5. Vamos a verla entonces cómo llegamos hasta esa posición. Empezamos con D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, caballo F3, B6 y ahora alfil G5. Esta es una variante que se ha jugado muchísimo, al más alto nivel además. La idea de las blancas suelen ser jugar algo como E3, caballo D2, o quizás algo como dama C2, protegiendo C3 e intentar mantener con la clavada en la diagonal donde está la dama negra. El alfil de G5 suele ser bastante molesto en esta diagonal. Y después, como siempre en la ninzo-india, las blancas intentan montar el centro de peones a largo plazo con caballo D2 E4, con dama C2 E4. Ese es un poquito el plan de las blancas. Con negras vamos a depender si conseguimos doblar peones en C3 o si expandimos en el flanco de rey. He elegido una línea para jugar que es bastante sencilla de memorizar y mantiene una posición bastante compleja, así que vamos a poder jugar a ganar también, no solamente a amarrar la partida e intentar tablas, sino que también podremos tener opciones de victoria. Empezamos con H6, forzamos al alfil a retirarse a H4 si quiere molestarnos, y ahora G5. Ya sabéis, los que habréis visto algunos vídeos míos de la ninzo-india, que intento siempre jugar G5, y por eso no me gusta enrocar. En algunas ocasiones mantengo el enroque sin jugarlo, ya que me gusta mantener el rey en E8 cuando juego G5. Así mi rey sigue protegido en el centro del tablero. Así que G5 es la idea ahora mismo ideal para jugar. Con enroque ya sería mucho más peligrosa. Alfil G3. Ahora jugamos caballo E4. Seguimos jugando jugadas forzadas. El caballo amenaza C3 junto con el alfil y presiona al alfil de G3 también, que puede ser cambiado en cualquier momento. Aquí las blancas tienen algunas jugadas, la más lógica de ellas desde luego es dama C2. Torre C1 cumple el mismo propósito, pero tiene la desventaja de que no amenaza el caballo, no presiona al caballo de E4. En todo caso podríamos jugar con negras alfil B7 y tras caballo D2 alfil por C3 obligaría a B por C3 y después caballo por G3, H por G3 y D6. Los planes de las negras van a ser casi siempre los mismos. Cambiamos dos piezas, cambiamos alfil por C3, cambiamos caballo por G3 y después colocamos D6, sacamos el caballo en D7, la dama puede venir a E7 o F6 e intentamos enrocar el largo. Ese sería el plan que vamos a utilizar en el 90% de los casos. Vamos a verlo con dama C2, que es la jugada principal. Dama C2, alfil por C3 jaque, B por C3, ahora jugaríamos alfil B7. Las blancas pueden jugar con E3 o con caballo D2 primero. En todo caso, seguimos con el mismo modelo de plan. Si caballo D2, jugamos caballo por G3, H por G3 para abrir la columna H. Esto es una de las grandes, digamos, virtudes de la posición blanca, que pueden presionar en la columna H. Caballo D2 directamente tiene la pequeña opción luego para las blancas jugar E4 de un solo tiempo, aunque no tengo demasiado claro que el peón en E4 esté mejor que en E3. Es una cuestión de gustos más que de estar mejor o peor. Podríamos jugar D6. Ahora si E3 transpondríamos a una variante que vamos a ver un poquito más tarde. Y si E4 jugaríamos el plan de siempre. Caballo D7. Tras alfil E2 con negras podríamos jugar una jugada interesante como dama F6. La dama en F6 presionaría el peón de F2, evitaría por tanto enroque en largo, y las blancas tienen que tener cuidado de enrocar en corto, ya que eso permitiría posibles avances con H5, H4. Por otro lado, si las blancas intentan una jugada como A4, siempre podemos bloquear los peones. En los finales además el peón de A4 puede estar débil y podemos buscar tanto el enroque en largo con las piezas negras, en ocasiones incluso quedarnos en E7, y también he visto en alguna ocasión venir con rey F8, rey G7 para apoyar el punto H6.
En principio, nuestro mejor plan siempre suele ser enrocar en largo, ya que tenemos el flanco de dama muy bien controlado. Esa sería la idea. Y luego, a largo plazo, si conseguimos jugar h5, h4, podemos incluso luchar por ventaja en este tipo de posiciones. Bien, esto sería si las blancas intentan caballo de 2 aquí, para jugar e4 de un solo tiempo. La jugada más natural sería e3. Ahora jugaríamos d6. Si ahora las blancas juegan caballo de 2, jugaríamos de nuevo caballo por g3, h por g3, y ahora tendríamos la posición que hemos hablado antes, donde las blancas habían elegido anteriormente venir a e4. Aquí jugarían con el peón e3, que mantiene más opciones para quizás el alfil sacarlo por d3 y tener la jugada alfil e4. Pero por otro lado, el peón e3 hace que el peón de g2 esté ahora mismo con cierta presión. Jugaríamos de nuevo caballo de 7. Hay una partida en 2012 de Kasgaleyev-Gelfand, que es bastante interesante verla. Se jugó torre h2, las negras jugaron h5, que es una idea razonable para jugar h4. El blanco jugó alfil e2, para eso era torre h2, para defender el peón de g2. Y ahora Gelfand se equivocó, jugó la jugada h4, estaba tentado por intentar quitarse la debilidad del peón h, pero tras alfil f3 e incluso tras g por h4, creo que las negras tendrían ciertos problemas, no muy graves, pero unos pequeños problemitas. Entonces, por eso, después de cierto análisis, creo que la jugada dama e7 sacrificando el peón de h5 momentáneamente puede ser una jugada más precisa. Preparamos el enroque en largo y tras una captura como torre por h5 podríamos jugar enroque largo nosotros. El peón de g2 está amenazado y tenemos muy bien colocadas nuestras piezas. Incluso algunas máquinas pues ponen que el negro está incluso con cierta ventajita, o por lo menos con igualdad. Está claro que los peones doblados de las blancas, a pesar del peón de ventaja, tenemos iniciativa con negras y tenemos una buena posición, creo. También podríamos jugar a recuperar el peón con torre por h5, alfil por h5 y alfil por g2. Creo que esto podría ser razonable, aunque tras f3 se producirían varios cambios, tras la jugada caballo f6 y, bueno, el alfil de h5 está cazado, pero también el alfil de g2 está en una mala posición, así que tras algunos cambios probablemente la posición también sea relativamente igualada. En principio yo creo que enroque es un buen sacrificio de peón y las negras no tienen ningún problema aquí. Así que, bueno, torre h2 es una jugada relativamente necesaria para cubrir el peón de g2. Los planes, como veis, son siempre muy parecidos. Cambiamos alfil en c3, caballo en g3, lo cambiamos en g3 y luego desarrollamos con d6, caballo d7, desarrollamos la dama, buscamos el enroque largo. Ya he dicho este plan varias veces y además es que no tiene mucha más historia. Es siempre así, o prácticamente siempre. Vamos a ver entonces, por último, la idea de jugar 10 e3 para las blancas. Jugaríamos d6. Ahora, una vez más, si caballo de 2, caballo por g3, estaríamos en lo mismo. Y si alfil d3, jugaríamos caballo por g3, una vez más. Y aquí sí que tendríamos que aprender un par de cositas que son un poquito más concretas. Si la jugada h por g3, en este caso, podríamos con negras quizás jugar la precisa g4. Si ahora caballo de 7, alfil e4, las blancas han ganado alguna partida en esta posición. No es decir que, bueno, no diría que las blancas están mucho mejor ni mucho menos, pero quizás conservan una pequeñísima ventaja, una ligerísima ventaja y una posición muy sólida también para ambos jugadores. En todo caso, recomiendo la jugada g4 aquí. Muy interesante esta jugada g4. Atacamos el caballo, hacemos que las blancas decidan dónde colocar su caballo, tienen varias opciones. Podemos empezar con la jugada caballo g1. El caballo busca volver vía e2, f4, desde donde dominará muy bien muchas casillas, pero ahora, tras caballo d7,
Siempre tener en cuenta que ahora, tras caballo E2, podríamos capturar el peón en G2 y ya sería una versión bastante buena para las negras. Tras torre H2, por ejemplo, podríamos incluso colocar nuestro alfil en F3, que ahora ya no está bajo el ataque del caballo de G1. Así que, tras alfil E4, que es el plan típico, en esta posición podríamos cambiar alfiles, luego jugar caballo F6 ganando un tiempo, y tras dama D3 jugar dama D7, protegiendo la casilla F5 para contra caballo E2 jugar dama A4, interesante también, pero también incluso la jugada E5 puede ser muy interesante, ahora que tenemos también la casilla F5 protegida y el peón de E5 evita la venida del caballo a la casilla F4. Como he dicho antes, también dama A4 para presionar el peón en C4 también es muy razonable, y buscando también las ideas con enroque largo para las negras. Así que tras G4, caballo G1, hemos dicho que caballo D7 está bien. Tras caballo H4, de nuevo, buscamos lo mismo. Hay que ver también que el caballo en H4 se queda ahora sin ninguna casilla, así que va a quedarse fuera de juego por un buen tiempo y la posición, bueno, es bastante complicada, pero creo que las negras tampoco deben tener muchos problemas. Por ejemplo, tras alfil E4, de nuevo cambios en E4, o incluso la jugada C6 para conservar piezas también podría ser razonable. El alfil en E4 se queda de repente en una situación extraña. También alfil por E4 más sólida, y tras dama por E4 una jugada como caballo F6 defendiendo el peón de G4 y ganándole un tiempo a la dama. Tampoco veo ningún problema para las negras en esta posición. El caballo de H4, como digo, se queda fuera de juego y puede ser que por muchas jugadas, así que no veo grandes problemas. Y por último, la jugada más crítica quizás, la jugada de caballo D2. De momento las blancas sacrifican el peón de G2, así que en este caso sí que lo capturamos. Ahora las blancas podrían jugar torre H4 atacando el peón de G4, jugaríamos con H5 para defenderlo, y tras D5, esto es una partida de Feingold contra Onischuk, donde Onischuk consiguió clara ventaja tras unas pocas jugadas. Jugó caballo D7, el alfil de G2 está un poquito comprometido, pero vamos a ver que le da tiempo al negro a mejorar su posición lo suficientemente. Enroque largo fue una jugada que es muy mala, o por lo menos dudosa. Debía de jugarse torre H2 para presionar el alfil de G2 cuanto antes. Y aquí las negras tenían varias opciones, una de ellas era simplemente jugar alfil H3, y las negras tienen un peón de más y una posición bastante razonable. Alfil F3 probablemente tampoco sea una jugada especialmente mala. Tras enroque largo, E por D5, torre G1, D por C4, y las negras tienen dos peones de más y la posición es muy buena para las piezas negras. Vale la pena ver la partida porque las negras jugaron bastante bien y consiguieron una buena victoria Onischuk. Y por último quería mencionar, en este caso con la jugada 11 alfil D3, tras caballo por G3, las blancas tienen la opción de jugar F por G3, una concepción diferente de esta posición. La idea es abrir la columna de F para conjugarla con un enroque en corto y buscar presión en el punto F7. El rey de E8 puede tener ciertos problemas, pero la práctica ha demostrado que las negras están consiguiendo resultados razonables y parece que no hay demasiados problemas en esta posición. Caballo D7 se ha jugado, G4 quizás se podría intentar, es una jugada también interesante. Caballo D7 es una partida creo que es de Polgar con negras. Si enroque corto, dama E7, dama A4, esto es, no sé si la partida de Polgar es tras alfil E4, esta creo que es la partida de, esto es Aryutunian contra Yang, que las negras tenían casi 200 puntos menos de elo y ganaron la partida con negras, lo cual nos da una buena señal. Fue tras alfil E4, alfil por E4, dama por E4, caballo F6, dama C6 jaque, rey E7, y las negras intentan luego cambiar las damas y aprovechar
los peones débiles de C3 y G3. La estructura de peones de las blancas no es demasiado buena y creo que las negras están bastante bien. Y si enroque corto, la jugada dama E7, siempre hemos dicho que en esta posición la dama va a E7 o a F6, en este caso obviamente a F6 no va a ir porque la torre de F está muy bien situada en la columna F, podría crearnos muchísimos problemas. Se jugó en una partida dama A4 y tras F5, C5, la posición es bastante complicada. Esto es Navarra Polgar, efectivamente, la partida que estaba buscando. Navarra Polgar de 2010, C5, B por C5, G4, enroque corto, y la posición es bastante complicada, pero desde luego que las negras no están nada mal. También se podría usar enroque corto directamente en la jugada 14 y tampoco sería una mala posición para las negras. De hecho, ya podrían buscar F5, su rey en G8 no está especialmente débil y es una situación bastante compleja pero interesante. Así que, como veis, a modo de resumen, los planes siempre son los mismos. Como hemos dicho, empezamos la línea jugando H6 muy rápido, contra alfil H4 jugamos G5, contra alfil G3 caballo E4, todo esto es forzado. Nuestro rival en el 90 y tantos % de los casos va a jugar dama C2 y a partir de aquí jugamos con el cambio en C3, sacamos nuestro alfil y a la larga vamos a jugar con caballo por G3, D6, caballo D7, dama E7 o dama F6 y normalmente nuestro rey va a venir al enroque largo. En alguna ocasión podemos buscar enroque corto, pero en principio estos son los temas, son bastante sencillos y además casi siempre los mismos. Espero que lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido con el vídeo y que la próxima vez que enfrentéis la jugada de alfil G5 os quedéis en una buena posición. Muchas gracias por estar ahí.